Cuando se lanzó la nave espacial Cassini en 1997, su objetivo era Saturno, a unos 1.400 millones de kilómetros de la Tierra. Obtener la energía necesaria para un viaje tan largo requería mucho ingenio. Los combustibles químicos convencionales harían a la nave demasiado pesada y, debido a la distancia que hay desde Saturno al Sol, no serían efectivos. Pero existía otra alternativa: emplear la tecnología nuclear mediante un generador termoeléctrico de radioisótopos. El generador termoeléctrico de radioisótopos produce energía eléctrica continuamente durante un largo periodo de tiempo, durante varias décadas, y en ausencia de la luz solar es una fuente de electricidad muy estable y puede hacer que una nave espacial funcione en las regiones más frías y oscuras del espacio. La nave espacial Cassini lleva 3 unidades de generación termoeléctrica de radioisótopos. Estas unidades basan su funcionamiento en el proceso de desintegración de los isótopos. Con el tiempo, los isótopos se desintegran emitiendo partículas alfa. Durante el proceso se emite también energía en forma de calor. Cuando esto sucede, la materia se convierte en energía según la famosa ecuación de Einstein. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Los módulos termoeléctricos de Cassini convierten el calor emitido en electricidad. Por si acaso se produjera un fallo mecánico antes del lanzamiento, en el propio lanzamiento o en el espacio, los diseñadores de las unidades termoeléctricas han rodeado al combustible, el plutonio, con un escudo de cerámica resistente al calor que evitaría la dispersión del material radiactivo, incluso si la cápsula se desintegrara en la atmósfera. Si se accidentara en la atmósfera, caería a la Tierra sin arder ni romperse. La seguridad alcanzada mediante el diseño y tras las pruebas es realmente extraordinaria. La nave espacial Cassini ha sido la última que ha utilizado generadores termoeléctricos de isótopos. Con ello se consigue energía para toda la nave. Animados por el éxito de estos generadores, los expertos de la NASA planean una misión a larga distancia que utilice energía nuclear. Se trata de seguir la órbita de las 3 lunas de Júpiter. Utilizará un sistema de propulsión llamado Prometheus, que se complementará con células solares. En lugar de producir los 500 vatios de energía eléctrica conseguidos con los isótopos, la fuente de energía Prometheus está diseñada para suministrar unos 100 kilovatios, lo suficiente para iluminar un campo de fútbol. Estos sistemas de propulsión iónicos proporcionan una fuente continua de empuje, el sueño de todos los ingenieros aeroespaciales. Los científicos han comprobado que también la tecnología nuclear puede hacer realidad sus sueños en el campo de la medicina. Los médicos recurren a la energía nuclear para ver las reacciones del cerebro ante una emoción. El tratamiento del cáncer ha mejorado con el uso de isótopos radiactivos que atacan a las células tumorales. Los alimentos y los instrumentos médicos pueden ser esterilizados mediante la radiación nuclear sin ser sacados del envoltorio. Los científicos también se valen de la tecnología nuclear para combatir el terrorismo y para generar energía eléctrica sin causar daño al medio ambiente. Pero aunque la energía nuclear puede ayudar a la medicina y a la ciencia en general, sigue teniendo mala reputación debido a su pasado. Todo comenzó en un laboratorio de Nuevo México llamado Los Álamos. Allí se inició la carrera para conseguir la primera bomba nuclear. Muchos científicos fueron llamados para que formaran parte del proyecto Manhattan. La motivación principal fue el miedo a que Alemania desarrollara la bomba atómica. Eso ocurrió a finales de los años 30, cuando acababa de descubrirse la fisión y en Europa había estallado la guerra. Una vez, el presidente Roosevelt nos llamó a los científicos y nos dijo que Hitler era una amenaza para el mundo y que los océanos no ofrecerían ya protección suficiente. A continuación comentó: se os ha acusado a vosotros, los científicos,
de construir armas de destrucción. Pero yo os digo que a menos que desarrolléis nuevas armas, Hitler ganará la guerra. Desde 1939 hasta 1945, más de 2.000 millones de dólares de entonces fueron invertidos en el proyecto Manhattan. A él se sumaron los mejores y los más brillantes cerebros de Estados Unidos. En el proyecto Manhattan participaban 8 premios Nobel y varios de los miembros restantes del equipo ganarían premios después de la guerra. Fue una concentración de talento científico que quizás no puede igualarse. La suma de todo ese conocimiento era necesaria para superar los retos técnicos que planteaba la fabricación de la primera bomba nuclear. Los científicos del proyecto Manhattan querían crear lo que denominaban una reacción de fisión. Para conseguirla, necesitaban un isótopo de uranio. Como todos los elementos, el uranio está formado por átomos, que a su vez están constituidos por partículas más pequeñas. El átomo se compone de protones, electrones y neutrones. El uranio natural se denomina U-238, porque el número total de protones y neutrones es de 238. Mezclado con él se encuentra una pequeña cantidad de U-235, una forma de uranio que solo tiene 143 neutrones. Como los científicos del proyecto Manhattan sabían, se necesitaba uranio 235 para fabricar la bomba, porque este isótopo puede desarrollar una reacción en cadena. La reacción en cadena se produce cuando un átomo emite un neutrón, que a su vez choca con otro átomo y produce la fisión, o sea, la división del átomo, emitiendo más neutrones que impactan con más átomos. Con cada fisión, más cantidad de materia se convierte en energía. Si se concentra el uranio 235 de forma adecuada, en una millonésima de segundo se producen suficientes fisiones para crear una bomba atómica. Para impedir que la reacción en cadena se inicie prematuramente, los científicos de Los Álamos mantuvieron al uranio separado en 2 masas. Para detonarlas y alcanzar la llamada masa crítica tenían que juntarlas. Una manera de hacerlo era mediante un pequeño cañón que dispararía una masa contra la otra. Estaban separadas por un largo tubo. Se disparaba un explosivo convencional y las 2 masas chocaban, iniciando la fisión y la reacción en cadena. Este método de iniciar el proceso es conocido como fisión por disparo. Pero los científicos de Los Álamos trabajaron también en un dispositivo más complejo y mucho más potente, una bomba iniciada por implosión. El sistema apodado Gadget usaba potentes explosivos para comprimir uranio 235 alrededor de un núcleo esférico de plutonio 239. Cuando los 2 isótopos se unían, se iniciaba la reacción en cadena. La bomba de plutonio tenía cables y detonadores que explotaban en el momento preciso. La capa de uranio impactaba por medio de explosivos contra el plutonio e iniciaba la reacción que conducía a la detonación. Los científicos decidieron que una técnica tan compleja requería experimentación. El 16 de julio de 1945 el Gadget fue llevado al lugar que hoy en día es el campo de pruebas de misiles de White Sands, Nuevo México, donde se inició la cuenta atrás de la era nuclear. We are now prepared to destroy more rapidly and completely every productive enterprise the Japanese have in any city. El 6 de agosto de 1945, una bomba de fisión por cañón llevada a bordo de un bombardero B-29, el Enola Gay, fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Detonó con una fuerza explosiva equivalente a 14.500 toneladas de TNT. A continuación, el 9 de agosto, los Estados Unidos lanzaron una bomba más potente de fisión por implosión sobre Nagasaki. Su fuerza equivalía a 20.000 toneladas de TNT. Aunque aquellas bombas consiguieron que terminara la Segunda Guerra Mundial, la muerte y destrucción causadas
hicieron que los científicos de Los Álamos se preocuparan por los posibles efectos de sus inventos. Creo que nuestro trabajo contribuyó a un mundo más seguro. Y esa fue una gran experiencia, aunque no tanto por los descubrimientos científicos, sino por haber hecho nuestro trabajo diligentemente. La tecnología nuclear evolucionó de forma imparable. Los físicos trabajaron para reducir el tamaño de las bombas nucleares, ampliando las posibilidades de lanzamiento. Durante sus primeros 20 años, las bombas eran del tamaño del remolque de un tractor. Pesaban de 5 a 10.000 kilos. Se necesitaba el avión más grande del mundo para lanzarlas y solo podía transportar una. Posteriormente, en la década de los 50, su diámetro llegó a ser inferior al 1,5 metros. Incluso llegaron a caber en un proyectil de artillería de 15,2 centímetros, algo sorprendente. Después de la guerra se emplearon muchos otros métodos de lanzamiento que iban desde misiles a toda clase de torpedos. La tecnología nuclear no solamente ha sido empleada en las armas. El capitán de la Marina norteamericana, Hyman Rickover, apoyó firmemente el desarrollo del primer submarino nuclear, el Nautilus. Fue votado en enero de 1954. En diciembre de 1959, la Marina presentó el USS George Washington, el primero de una nueva clase de submarinos nucleares. Su combustible era un trozo de uranio del tamaño de una pelota de golf. También llevaban armamento nuclear, 16 misiles Polaris, cada uno provisto con una cabeza nuclear de 50 kilotones. A continuación de las bombas de fisión, los diseñadores de armas desarrollaron otra bomba más destructiva, la bomba de hidrógeno. En lugar de dividir átomos de uranio como en las bombas de fisión, la bomba de hidrógeno termonuclear utilizaba átomos de hidrógeno, con lo que se creaba una reacción en cadena más poderosa que la de la bomba de fisión. Aunque parezca increíble, los rusos construyeron una bomba de 100 megatones en una época en que se pretendía construir la bomba más destructiva posible. Una bomba de 100 megatones es unas 7.000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Conforme aumentaba su poder destructivo, los diseñadores de bombas trataron de que las detonaciones no controladas fueran imposibles de realizar. Eso requería proteger el disparador del explosivo denominado HE pellet. Este es un detonador mecánico de seguridad. No está armado. Vemos que si apretamos y soltamos varias veces, esta ruedecilla gira y alinea el proyectil con el cañón que está en la parte de atrás. Se consigue tras una serie muy larga de pulsaciones. Si la serie no es correcta, si se comete un error como yo he cometido ahora, el mecanismo se bloquea. Los detonadores de esta clase cuestan unos 50.000 euros, pero su extremada precisión es necesaria para asegurar que una cabeza nuclear no detone durante una secuencia de lanzamiento. Hands on keys. Keys. On my mark. 3, 2, 1. El armamento nuclear fue y todavía es el más poderoso, pero la tecnología nuclear tiene también aplicaciones pacíficas, que son defendidas por algunos y atacadas por sus detractores. Durante los años 50 en los Estados Unidos se preveía un brillante futuro para la energía nuclear, mientras que el ejército quería que sus soldados se familiarizaran con la nueva tecnología. Put on goggles or face away from the target area. Bomb away. Ver la explosión de una bomba en el desierto de Nevada puede parecer hoy en día algo trivial, pero en los años 50, el entusiasmo por el armamento nuclear era enorme. El presidente Dwight D. Eisenhower anunció una iniciativa que fue conocida en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1953 como Átomos para la Paz. The United States pledges before you to devote its entire heart and mind to find the way by which the miraculous inventiveness of man shall not be dedicated to his death, but consecrated to his life.
A principios de los años 50, el presidente Eisenhower habló de los átomos para la paz, un programa que compartía proyectos de tecnología nuclear con otros países. Transmitimos entonces el fruto de nuestra investigación, y mucho de aquello nos ha sido devuelto hoy en día en forma de amenaza. Este reparto del conocimiento tenía un lado oscuro, por supuesto, si esos países decidían seguir una vía militarista. Muchos estaban preocupados por las bombas, pero algunos ingenieros y científicos estaban convencidos de las demás posibilidades de la energía atómica. Pensaban que podía usarse como calefacción para los hogares o como combustible para barcos y para realizar grandes obras públicas. Nuclear explosives may be the most efficient way to excavate a sea level canal, safely, quickly, and for less cost than conventional means. Se decía que eran explosiones nucleares pacíficas. Se instalaban unas cuantas bombas bajo tierra y se las detonaba para conseguir un gran canal o agujero. Los rusos trabajaron bastante en este sentido, tratando de reencauzar los ríos de Siberia, pero dejaron muchos residuos radiactivos en los alrededores. Durante unos 30 años tuvimos en proyecto construir un nuevo canal de Panamá, ya fuera en Panamá o en Nicaragua, por medio de explosivos nucleares. Hoy nos damos cuenta de que quizá no era la forma más idónea de hacer las cosas. En 1955, la energía nuclear estaba a punto de demostrar su capacidad. El 17 de julio, poco después de medianoche, el primer reactor nuclear del mundo realizó una prueba. Suministró energía para la pequeña ciudad de Arco, Idaho. Los expertos predijeron que el poderoso átomo haría que la energía eléctrica fuera tan barata que algún día sería gratuita. En la actualidad, el 20% de la energía eléctrica de Norteamérica es generada por centrales nucleares. Un reactor nuclear es una versión sofisticada de una máquina de vapor. Los reactores utilizan la energía térmica de la fisión nuclear para calentar agua y producir vapor, que es usado en turbinas que generan electricidad. Hay un núcleo de uranio dentro del reactor donde se produce la fisión. En el reactor se introducen barras de combustible, son de circonio, y en el interior llevan pastillas de uranio enriquecido. Para decelerar la reacción, se introducen barras hechas de carburo de boro que absorben neutrones. Para acelerarla, se extraen. El brillante futuro de la energía nuclear se ensombreció considerablemente en las primeras horas del 28 de marzo de 1979. La unidad 2 de una central nuclear cerca de Harrisburg, Pensilvania, llamada 3 Miles Island, inició por accidente un peligroso proceso de fusión del núcleo. Since I was first apprised of this problem early yesterday, we have activated state health and environmental experts and called immediately upon technicians from the Nuclear Regulatory Commission, the United States Department of Energy, as well as other private sources. En 3 Miles Island ocurrió una fusión accidental del núcleo. Esto sucede cuando durante cierto tiempo se pierde agua en la refrigeración. Aunque no haya fisión, la reacción continúa y produce tanto calor que funde las barras de combustible. Funde también toda la cubierta metálica y lo hace desde el fondo del reactor. La catástrofe de 3 Miles Island fue un desastre que perjudicó la imagen de la industria nuclear. Aunque el escape radiactivo fue escaso, el suceso desató el temor público hacia todo lo relacionado con la energía nuclear. Después del accidente, el gobierno inició un plan para mejorar la seguridad del personal de las centrales. Hizo además cambios en las salas de control. La forma en que había sido diseñada la sala de control no facilitaba la respuesta ante un accidente. Había controles que cuando estaban en rojo significaban una cosa y cuando estaban en verde otra. Y había controles que hacían justo lo contrario. No habían sido diseñados para ayudar al personal en una situación de crisis. Pero en abril de 1986, el temor público hacia las centrales nucleares quedó justificado. En Ucrania, entonces una república de la antigua Unión Soviética, el reactor de la central de Chernóbil explotó durante una prueba rutinaria. El área de emisión radiactiva fue 1.700 veces mayor que la de 3 Miles Island, y el número de personas expuestas fue 200 veces mayor. 30 de ellas murieron, y 209 recibieron tratamiento por exposición intensa a la radiación. La de Chernóbil fue una auténtica catástrofe.
generó muchas dudas acerca de la energía nuclear. Fue un duro golpe para Rusia y desde luego para Gorbachov, y probablemente contribuyó al desmembramiento de la Unión Soviética. Chernóbil fue una dura lección para los diseñadores de reactores y para el personal de seguridad, pero el problema de una fusión del núcleo no es el único al que hay que enfrentarse. Incluso el transporte rutinario de residuos nucleares producidos por las centrales y por otras fuentes tiene sus riesgos debido a la continua emisión de radiactividad. Las barras de combustible usadas son peligrosas durante cientos de miles de años. Miles de millones de litros de residuos nucleares procedentes tanto de fuentes militares como comerciales permanecen en instalaciones subterráneas. Gran parte de ellas tienen fugas que llegan a las aguas subterráneas. Los científicos debaten los efectos potenciales de la contaminación en la salud pública. Las autoridades están también preocupadas acerca de la seguridad de las centrales nucleares. Se han tomado medidas para impedir el robo de materiales radiactivos. Estos materiales, en manos de terroristas, por ejemplo, pueden ser utilizados para construir un dispositivo contaminante. En principio, no se necesita una bomba para propagar radiactividad. Uno puede subir a lo alto de un edificio y arrojar al viento polvo radiactivo. De esa forma se esparce. Un ataque radiactivo así no mataría necesariamente a nadie. Sería un ataque con efectos psicológicos y económicos. Los residuos radiactivos esparcidos en una ciudad o en locales públicos, es decir, una de las llamadas bombas sucias, sembraría el terror y arruinaría la economía. Para contrarrestar esa amenaza, los científicos tuvieron que desarrollar nuevas formas de detección de fuentes radiactivas. La radiación es algo que nos acompaña constantemente, parte de ella es nociva, otra se produce de forma natural. Los científicos han desarrollado métodos para detectar la radiación en cualquiera de sus formas. En 1928, Hans Geiger junto a un compañero creó el contador Geiger-Müller. El contador Geiger es un aparato que mide el ritmo de la desintegración radiactiva. El núcleo del contador Geiger es un tubo relleno de gas que puede conducir la electricidad. Adquiere capacidad conductiva cuando es ionizado por una partícula emitida por una fuente radiactiva. El gas completa un circuito eléctrico y el contador Geiger amplifica la señal, produciendo un salto en la aguja y un sonido. La siguiente generación de detectores de radiación la constituyen también unidades portátiles, pero están a años luz del contador Geiger, los Radscout. En la parte frontal del equipo hay un cristal puro de germanio, que es el que mide la radiación gamma, los rayos X. Está al final de este tubo de plata. El recubrimiento exterior del prototipo impide que sufra daños cuando lo movemos por el laboratorio. Los cristales de germanio se utilizaron por primera vez en 1962 para la detección de rayos gamma. Funcionan porque cada rayo gamma tiene una longitud de onda característica, es como su huella digital, y el cristal convierte esa huella en pulsos eléctricos. Para que el cristal funcione adecuadamente debe ser mantenido a una temperatura de 185 grados bajo cero por medio de un refrigerador portátil que lleva en la parte trasera de la unidad. Al principio los manteníamos fríos mediante nitrógeno líquido. Ahora usamos un refrigerador y resultan mucho más fáciles de llevar. No dependemos del nitrógeno líquido que acaba agotándose al final del día. Dentro del Radscout, un ordenador analiza instantáneamente los datos. Cualquier persona, aunque no sea un científico, puede usar el aparato e identificar el origen de la radiación, así como determinar si existe una amenaza real o si es una fuente radiactiva natural. Pero el Radscout no es el único medio para detectar una amenaza radiactiva. Los científicos utilizan la misma tecnología nuclear con la esperanza de ofrecer protección. En la Global Marine Terminal de Nueva Jersey, la inspección aduanera se encarga de examinar todos los contenedores que van a ser transportados por camiones de 18 ruedas. Los contenedores proceden de todo el mundo, y un número sorprendente de ellos llevan materiales radiactivos. Se les hace pasar por puestos de detección que funcionan como gigantescos contadores Geiger. En un día cualquiera, en esta terminal en particular, comprobamos unos 500 contenedores. En los días más ajetreados, son 600 los que pasan por aquí. Probablemente 4 o 5 de ellos al día presentan radiación.
Alert. Alert. Cuando uno de ellos da positivo y suena la alarma, los agentes de aduanas dirigen el camión a un segundo puesto para realizar otra inspección de radiactividad. Esta medida es necesaria porque los puestos son tan sensibles que incluso detectan niveles muy bajos de radiación que en algunos casos se produce naturalmente. Es muy frecuente que los azulejos, la cerámica, la basura del fondo y otros objetos así den señales de radiactividad. Estas cosas tienen una radiactividad natural de bajo nivel, pero es bueno que nuestros sensores puedan detectarla. Usando un equipo de detección automático, el puesto de aduanas está equipado para comprobar la carga de un contenedor. Los agentes inspeccionan además una carta visual de radiación llamada espectro. Nos da la indicación que vemos en la pantalla. Nos dice exactamente qué fuente de radiación es. Luego usamos la información, las dos informaciones electrónicas. Así nos hacemos una idea del riesgo y de la posible amenaza de los contenedores. Aquí está el camión, mira si está justo en el centro, por aquí encima. Los agentes de aduanas utilizan un detector portátil para realizar las mediciones, y si las señales son demasiado débiles o no son concluyentes, se rompe el sello de aduanas para realizar una inspección visual. Vale, nos dice que hay un isótopo desconocido, tendremos que abrir el contenedor. Tienes que romper el sello. No tenemos más que coger una cizalla y cortarlo. Guardamos el sello y ponemos otro de aduanas cuando terminamos. Este contenedor, por ejemplo, tiene un manifiesto de cerámica, una especie de gres y granito, algo que emite radiación natural. La técnica de los puestos de inspección tiene sus detractores. Se preguntan si materiales de fisión robados podrían escapar a la detección de estos puestos. Aunque detectan con facilidad plutonio y materiales para bombas sucias, son menos efectivos detectando uranio enriquecido, un isótopo que se encuentra normalmente en los arsenales nucleares. Si queremos resolver el problema del terrorista que dispone de uranio enriquecido, hay que bloquear o destruir este material en origen. Al menos podíamos vigilar el material empleado en los programas oficiales y dificultar en lo posible que los terroristas lo utilicen para crear armas. El contrabando de materiales nucleares a través de las fronteras sigue siendo un problema inquietante, y los científicos tratan de resolverlo con nuevas formas de tecnología nuclear. Existe preocupación por los posibles robos de material o armas nucleares que puedan ser introducidos en los Estados Unidos, donde obviamente producirían grandes daños. Los científicos están desarrollando una unidad manual para ser distribuida entre los empleados de emergencias. Es un teléfono móvil especial que a la vez ofrece distintos servicios. Por la parte de atrás lleva la electrónica, incluyendo un receptor de GPS. Estos detectores caben en un sitio como este. El chip que lleva este prototipo fue fabricado originalmente para detectar rayos gamma en el espacio. Para ser transportados hasta la atmósfera, los sensores deben tener poco peso a la vez que deben ser relativamente baratos. Los investigadores se dieron cuenta más tarde de que esas cualidades hacían de ellos los instrumentos perfectos para detectar fuentes radiactivas en ambientes urbanos. Individualmente no son muy potentes, pero si ponemos muchos de ellos, me refiero a cientos, incluso millares, en un lugar concreto de la ciudad, y están constantemente midiendo y enviando el resultado a la central de proceso, esta obtendrá todas las informaciones como si provinieran de un gran detector. Tendremos así un sistema de detección muy sensible. Provisto de estos detectores, la central obtendrá datos desde cualquier punto de la ciudad. Otro factor importante es su situación aleatoria. Si solo tenemos un gran detector y sabemos dónde está, resulta muy fácil evitarlo, pero si los detectores están por todas partes, son difíciles de esquivar porque no se sabe dónde están. El resultado es una red inteligente que informaría de manera instantánea a las autoridades acerca de la radiación. Pero la radiación también puede ser utilizada productivamente y con seguridad en otros campos. En casa, en el trabajo y en medicina, las aplicaciones del átomo se están convirtiendo en algo habitual.
Esto, que parece un simple almacén, es un centro de tecnología nuclear. En una cámara de seguridad con paredes de cemento de más de 2 metros de grosor se encuentra una mortífera fuente de cobalto radiactivo que produce un extraño y brillante color azul. Estos suministros médicos, cosméticos y especias están a punto de recibir una emisión de rayos gamma. Están siendo irradiados para reducir los organismos patógenos, salmonella, E. coli, organismos en descomposición, levaduras y mohos, que podrían contaminar los productos durante el proceso de fabricación. En algunos casos se esteriliza y en otros casos se higieniza. Los productos son higienizados, pero no se vuelven radiactivos después del proceso, ya que la radiación penetra los envoltorios. Los productos son descargados de los palés para pasar directamente a transportes metálicos. La cantidad de radiación que reciben es controlada rigurosamente. Porque si reciben una dosis demasiado grande, se puede dañar el producto. Algunos plásticos se degradan con la radiación. Cuando se irradian alimentos, los lípidos o grasas de la carne pueden perder sabor si reciben una dosis demasiado grande. El sistema de transporte lleva los productos hasta la célula de radiación y los hace girar para que la exposición sea uniforme. Unos pequeños sensores de radiación llamados dosímetros vigilan la dosis que los productos reciben cuando entran en la célula de radiación. Como dentro de la cámara la radiación resultaría mortal, existe un sistema de aviso para impedir el acceso accidental. Y hay también un laberinto de cemento diseñado para absorber la energía de los rayos gamma. Vamos a explicar la función del laberinto. Los rayos gamma, cuando son emitidos por la fuente de cobalto, rebotan en las paredes, reduciendo su intensidad por unas 1000 veces con cada rebote. Dentro de la cámara los productos son movidos por el sistema de transporte para recibir la radiación adecuada durante un periodo que va de 6 a 12 horas. La potente dosis de radiación nuclear esteriliza el producto al interferir con el proceso de duplicación del ADN de cualquier bacteria peligrosa u organismo perjudicial. Eso cuando no los mata instantáneamente. La fuente de cobalto está formada por pastillas que se introducen dentro de tubos metálicos como este. Se utiliza el cobalto porque es una fuente de rayos gamma muy potente y eficaz. Para utilizar la fuente, se saca del estanque de agua donde está, pero cuando el personal de mantenimiento deja de usarla, se sumerge de nuevo en el líquido, que hace de escudo contra la radiactividad. Las barras con la fuente radiactiva se almacenan en estanques de agua. Se puede ver el brillo azul del cobalto al descomponerse. El agua cubre la fuente cuando no está siendo utilizada. Se puede comprobar por el medidor que hay muy poca o ninguna radiación por encima del estanque cuando las barras están en la posición de almacenamiento. Antes de distribuir los productos, son empaquetados y se les pone una etiqueta en la que consta que han sido irradiados con rayos gamma y que están libres de microorganismos perniciosos. Pero la gente no suele aprovecharse de la tecnología nuclear en el supermercado, sino en otras aplicaciones rutinarias. Existe un aparato casero que cuesta unos 10 euros y que detecta fugas de radón, un gas radioactivo natural que se acumula en los sótanos y puede causar cáncer de pulmón. Si queremos conocer algún aparato más de tecnología nuclear casera, no tenemos más que fijarnos en los detectores de humo. Los detectores de humo pueden contener una pequeña cantidad de material radiactivo para ionizar el aire y ayudar a detectar partículas de humo. Muchos detectores de humo utilizan un isótopo llamado americio 241. El isótopo emite partículas alfa que ionizan el aire permitiendo que pase una corriente entre los dos electrodos del dispositivo. Si entra humo, absorbe las partículas alfa, interrumpe la corriente y hace sonar la alarma.
El isótopo está en medio de un laminado lo suficientemente grueso para contener con seguridad el material radiactivo, pero a la vez es suficientemente fino para permitir que las partículas alfa pasen a través de él. El isótopo está resguardado, por lo que se pueden usar los detectores y arrojarlos luego a la basura, aunque no deben ser incinerados. Este reloj gamma alerta de la presencia de radioactividad en un detector de humo y también de la que se encuentra en las barras de soldadura. Cuando se coloca cerca de la fuente radiactiva, el reloj gamma emite pitidos, muestra el ritmo de la radiación y la dosis acumulada con el tiempo. El coste de un aparato así es de unos 500 euros. La medición del tiempo ha avanzado también gracias a la tecnología nuclear, alcanzando una precisión sorprendente gracias al desarrollo de los relojes atómicos. Un reloj corriente y uno atómico se distinguen por el método con el que miden el tiempo. En un reloj convencional, una rueda equilibrada movida por resortes es la que marca los segundos. En un reloj atómico, las frecuencias de oscilación entre partículas atómicas forman una especie de rueda equilibrada electrostática que mantiene la pulsación. La frecuencia es muy alta y con ella pueden medir el tiempo con mucha precisión, un segundo cada 8000 años. Algo fundamental para el sistema de los GPS. Las señales de tiempo deben de estar sincronizadas en todos los satélites. Por unos 300 euros se puede comprar una versión del reloj atómico que se sincroniza con un sistema central por medio de señales de radio. La tecnología nuclear se usa también para explorar el interior del cuerpo humano. Las imágenes por resonancia magnética se obtienen mediante el protón de la molécula de agua. En el campo médico, antes se llamaba resonancia magnética nuclear, pero la palabra nuclear resultaba algo inquietante, y en medicina es mejor prescindir de ella. Por eso las llaman ahora imágenes por resonancia magnética, y han tenido un enorme impacto en las técnicas de diagnosis. La resonancia magnética no es radiactiva, pero la medicina nuclear ha desarrollado también el escáner PET, que utiliza materiales radiactivos. PET es el acrónimo inglés de topografía de emisión de positrones. Con él se generan imágenes del cuerpo siguiendo el rastro de pequeñas cantidades de materiales radiactivos que los médicos inyectan en la sangre del paciente. Los investigadores desarrollan continuamente nuevas aplicaciones médicas por medio de la tecnología nuclear. Uno de los más recientes tratamientos contra el cáncer incluye un método conocido como terapia de Bragg. Los oncólogos colocan directamente una dosis de radiación en el tumor, ya sea mediante semillas radiactivas como estas o introduciendo la dosis con un catéter. Pero aunque estos logros puedan resultar sorprendentes, todavía no se conocen todas las posibilidades de la tecnología nuclear. Los científicos están ideando un dispositivo que podría generar energía para abastecer a todo el planeta. Se conseguiría mediante fusión, y para algunos sería la máxima expresión del poder de la energía atómica. Se ha tardado mucho debido a su dificultad. Es uno de los grandes retos científicos de nuestra era. Se lleva buscando unos 50 años sin éxito. La energía de fusión despierta un gran interés debido a que no produce residuos radioactivos. Sus subproductos son benignos. Utiliza isótopos de hidrógeno y si conseguimos construir el reactor nuclear de fusión que estamos buscando, como subproducto producirá helio, que no es radiactivo. En la fusión se unen átomos. Es el mismo proceso que produce luz en las estrellas y también el mismo que utilizan las bombas de hidrógeno. En la fusión, dos átomos de dos isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio, se fusionan a alta temperatura emitiendo energía. El problema es que para unir los dos núcleos es necesario someterlos a presión y temperatura extremas para provocar su fusión, porque los dos están cargados positivamente y la fuerza eléctrica hace que se repelan. En el Princeton Plasma Physics Laboratory de Estados Unidos, una institución para el estudio de la energía, los investigadores exploran la fusión mediante un dispositivo en forma de bocel. Una reacción de fusión solo puede darse dentro de un plasma gaseoso.
El dispositivo utiliza campos magnéticos muy fuertes para comprimir el plasma. Este método para conseguir la fusión es llamado de confinamiento magnético. En el Lawrence Livermore National Laboratories, el Departamento de Defensa norteamericano está estudiando la fusión para su aplicación en armamentos y para desarrollar pruebas de control de calidad para cabezas nucleares. Aunque el objetivo primordial de este proyecto es la investigación armamentística, un subproducto puede ser la producción de energía de fusión para usos no bélicos. Los investigadores de Livermore se proponen utilizar un láser muy potente para comprimir el plasma en lugar de usar energía magnética. Esta es la cámara mayor de la National Ignition Facility, una instalación con láser que fue diseñada para conseguir la fusión en el laboratorio. Estas instalaciones han costado hasta la fecha más de 3.500 millones de euros. Tienen una sala de control al estilo de la NASA donde los técnicos guían la energía de 192 láseres por medio de un proceso de amplificación y filtrado. Los rayos láser se concentran en un minúsculo blanco de tritio y deuterio. Funciona de manera parecida a un experimento que hacíamos de niños. Se cogía una lente y se concentraba la luz del sol en una hoja seca para que ardiera. Aquí lo que se hace es concentrar la energía en un punto muy pequeño para elevar la temperatura significativamente. Pero los científicos creen que existen otras formas de conseguir la fusión. En otro centro de investigación de armamentos, el Sandia National Laboratories, los científicos se proponen usar la corriente eléctrica para comprimir el plasma y facilitar la fusión. Este método se llama de confinamiento inercial. En Sandia se utiliza la energía eléctrica pura en el método de confinamiento inercial. Se usa energía de la red, se almacena en un condensador durante un minuto y se descarga en una millonésima de segundo. Con esa energía eléctrica generamos un impulso eléctrico de 50 trillones de vatios que se concentra en esta máquina de 33 metros de diámetro. La máquina Z ocupa una sala de proporciones considerables. Está dispuesta sobre una rueda con radios que guían un impulso eléctrico de alta potencia hacia un blanco muy pequeño. En el centro, en el mismo núcleo, combinamos toda la corriente eléctrica en una sección muy pequeña. Cuando ésta llega al centro, el voltaje alcanza aproximadamente los 3 millones de voltios, con una corriente de 20 millones de amperios. Cuando la corriente asociada con esa energía alcanza el centro de la máquina, recorre un conductor muy fino hecho con 300 cables muy finos, cada uno de ellos más delgado que un cabello humano. Y entonces de repente obligamos a que estos cables acepten una corriente de 20 millones de amperios. Se vaporizan instantáneamente. Lo que es suficiente para hacer que los isótopos de hidrógeno se fundan y cuando esto ocurre, se emite energía. Hasta ahora los experimentos de fusión no han producido una ganancia energética neta. Es necesaria más energía para producirlo de la que luego se obtiene. Para tener éxito, los investigadores necesitan crear una reacción de fusión sostenida y controlada. No obstante, los científicos se muestran entusiastas acerca de las posibilidades de la fusión por su gran potencial como fuente de energía. Uno de los combustibles para la fusión, el deuterio, es extraído del agua dulce y el otro, el tritio, del agua marina. ¿Por qué he dedicado 28 años de mi vida a tratar de conseguir la fusión? Si nos fijamos en los problemas asociados con los combustibles fósiles que tanto utilizamos hoy en día, estos producen calentamiento global del planeta o conflictos políticos internacionales. Uno se siente tentado a buscar otra fuente de energía, una que no tenga esos inconvenientes. Para mí esa es una buena razón para tratar de conseguir la fusión. La energía de fusión nos librará de la dependencia de las fuentes energéticas actuales, evitando los conflictos que provoca su comercio, y se dejará de dañar el medio ambiente. Los científicos prevén un mundo en paz, y creen que la tecnología nuclear ofrecerá posibilidades para salvar la Tierra en lugar de destruirla.